Hola gente linda, gente random, estamos aquí de nuevo en los podcasts de los lunes hablando de diferentes cosas. Les acompaña Manuel Chatre, Sofilu. Y bueno, estamos aquí, hoy vamos a hablar, estamos probando un nuevo programa, entonces me disculpan porque estoy viendo a ver si ya está sirviendo en Instagram. Bueno, así que sí. Antes de comenzar con el tema de hoy, que vamos a hablar de una bastante novedosa en Disney, que es esto de ahí lo vemos de fondo de Moon Knight. Recordarles que nos pueden seguir en las diversas redes sociales, ¿verdad? Tenemos el Instagram de Rincón Random Web, tenemos el Facebook de Rincón Random y nuestro YouTube de Rincón Random. Ahí estamos haciendo la transmisión en vivo también y pueden seguirnos y compartir como gusten. Además, pueden seguir a la super cosplayer Gaby Soto en su canal, que era Sotogrand, Linktree, Sotogrand, y ahí buscan todo. En mi Instagram ahí está todo. Entonces, bueno, ya saben, sí, en Rincón Random nada más ponen rinconrandom.com/bio y ahí van a encontrar pues todo también. Y bueno, ¿qué otro anuncio teníamos? Lo de la Comic Con, el código. Sí, gente, si quieren ir a la Comic Con, resulta que estamos con un código de descuento gracias a los organizadores de la Comic Con y de Rincón Random. Si van a comprar la entrada, solo tienen que escribir el código de Rincón Random. Ustedes ponen que tienen un código de descuento, ponen Rincón Random a la hora de comprar la entrada en eTicket y se les estaría haciendo un 5% de descuento en las entradas para que lo puedan aprovechar y así pueden ir. Y 5% de descuento y se compran algo más. Siempre sirve. Sí, buenísimo. Entonces, solo voy a ver cómo está quedando aquí ya en el Instagram y parece que ya está todo súper bien. Entonces, nosotros ya vimos Moon Knight. Gaby, ¿te gustó Moon Knight? Sí, la verdad es que sí me gustó bastante. Yo voy a confesar que, digamos, yo de Moon Knight no sabía absolutamente nada hasta que la tiran en Marvel. Nunca había visto cómics, nunca había oído hablar absolutamente nada de Moon Knight, pero está chiva, o sea, es un personaje muy diferente y me encanta que sea blanco perfecto. O sea, eso es como poco usual. Sophie. Sí, me gustó bastante. En realidad me amarró. A mí que me cuesta seguir series, se terminó el capítulo y yo dije, ¿y qué más? ¿Y qué más, verdad? Y me puse a investigar un poquito y la verdad es que la parte de mitología me llama mucho la atención. Creo que voy a investigar más porque sí, de mitología egipcia sí sé poco. Entonces creo que esto es como una puerta a descubrir un poco más de la mitología egipcia desde mi parte. Es que sí, de hecho, eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Vamos a hablar un poco más de todo de la parte mitológica, porque ¡hey, Juan Pablos, perdón! Pura vida, estoy igual que Gaby, ni idea de Moon Knight y no he podido ver el primer episodio aún. Bueno, la segunda parte vamos a hablar con spoilers. Todavía no vamos a tener spoilers porque vamos a hablar un poco de la mitología. A mí siempre me ha encantado la mitología y la egipcia la tengo así como un lugar a la par de mi corazón especial, aunque sé más de la griega, pero creo que es que en la escuela nos enseñan más la griega. Gretel, es que hola. tenemos mucha influencia griega y romana. En parte de sociedad tenemos mucha influencia de estas dos. Entonces la egipcia sí para nosotros es aparte, es otra historia y otro contexto diferente. Yo conocí mucho de la egipcia hace 200,000 años cuando estaba en la U. Bueno, primero, antes de eso, mi papá tenía un librito sobre mitología egipcia, entonces yo era súper fan a los 15 años y dibujaba para acá y para allá los bichos egipcios y no sé qué. Y no fue hace tanto que la memoria no me alcanza. Y en la U llevé historia del arte y nos obligaban a aprendernos todas las cosas, o sea, las esculturas y los nombres y las estatuas y la época, el siglo y todo. Cuando uno lo obliga a aprenderse las cosas así, uno termina el curso y hace con todo eso, ¿verdad? Sí, ese es el problema.
Dice Juan Pablo, perdón, Juan Pablo que huye de la parte de spoilers. Evelyn, hola. Sí, mejor. No se valen mejor para que se sorprenda. Ahí te avisamos, Juan. Cuando empezamos Sí. con los spoilers, nosotros le avisamos porque se Porque en realidad vale la pena mucho. O sea, pero lo que vamos a hablar ahora es como de mitología, que de hecho le va a servir para ir entendiendo algunas cosas porque hacen muchas referencias mitológicas y al final uno queda como, ok, está cool, pero no entiendo cuál es la interacción y qué relación tiene. Incluso a veces usan palabras que uno está como, y mencionan bichos y todo. O sea, realmente me encantó. Entonces no sé si vamos empezando ya de una vez con esa parte de los mitos. Ok, ay, espérense. Sofi, ¿sabes compartir la cosilla? Yo por temas de conexión voy a apagar la cámara, pero aquí seguimos. Perfecto, nos la echamos. Sí. A ver si ya estoy compartiendo. Mostrar en transmisión y voy, que podemos ponerla así. ¿Qué les parece? ¿Así? Ay, así? Bueno, No, me gusta. Ahora sí. Así. Y así se ve bien en Instagram, que estoy viendo que en Instagram no se ve la pantalla completa, pero bueno, no importa. Bueno, no sé si quiere empezar usted, mano. Ok, entonces, bueno, no, antes de las criaturas, ¿quién es Moon Knight? Nada más como para saber, sin spoilers de la serie ni nada, porque incluso en la serie todavía no explican mucho. Moon Knight es un cazarrecompensas y antihéroe estilo Deadpool, en el sentido que es un cazarrecompensas y antihéroe, no es que tenga los mismos poderes y el mismo humor, de hecho no tiene el mismo humor. Pero él, así como breve en la historia de él, lo que ocurre es que cuando él era un cazarrecompensas, le piden que busque una cosa en el desierto egipcio, porque robara cosas arqueológicas, le hacen una matráfora, el mae medio se muere, y uno de los dioses egipcios, se llama Khonshu, que ahora vamos a explicar bien qué es, lo contacta y lo toma como su avatar, ¿verdad? Avatar, recordemos que es la representación o la encarnación de un ser metafísico en el espacio físico, ¿verdad? En el caso como un ser espiritual, pero estos bichos no son espirituales, estos dioses son como más, necesitan un avatar para interactuar en el planeta Tierra de forma física, eso es la representación física de la deidad en este caso. Y lo elige como su avatar y ya le da poderes y empieza todo. Sin embargo, cosas curiosas y cosas muy interesantes que vemos desde el primer minuto del capítulo es que este avatar, que en la serie lo empezamos a conocer como Steven, tiene trastornos de personalidad disociativa. Quiere decir que se desconecta de la realidad y entra otra personalidad dentro de él, siendo el mismo ser, por decirlo así, pero la personalidad tiene características totalmente diferentes. Se llama trastorno de personalidad disociativa, por si lo quieren buscar, porque nosotros no somos expertos en psicología como para explicar eso, pero aproximadamente tiene 3 personalidades. Y ahí empieza todo el rollo, porque además de eso, interactúa con Khonshu a nivel mental. Y el antagonista, pues, va a llegar a ser otro avatar de otra deidad, que era Amit, que ya ahorita vamos a hablar de ella también. Ok, entonces la cosa es así, como que los dioses necesitan tener como su envase por el cual ser visibles en la Tierra, por ejemplo. Exacto. Es como cuando nosotros estamos en el mundo virtual y vamos a jugar un RPG, nuestro avatar en el mundo virtual. De ahí viene lo de avatar. Ajá. Exacto. Por eso uno dice, ¿cuál es tu avatar? Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat y Gaby también ahí nos está diciendo. Si quiere, mano, puede empezar tal vez con Amud o... No, si quieres explicas tú el de Amit o como quieras. Bueno, Amud o Amit o bueno, tiene varias pronunciaciones, ¿verdad? A lo que he visto. Era una criatura, a veces llamada diosa, conocida como el devorador de los muertos, representada con parte cocodrilo, parte león o leopardo e hipopótamo, la cual estaba a la derecha de Osiris, frente a las escalas de justicia de Matat. Anubis, el dios de la muerte, escoltaría a las almas a las escalas de su juicio,
y también colocaría el corazón del difunto en una balanza y lo balancearía como una pluma de avestruz. Eso es parte como del mito. Si el corazón era demasiado pesado, estaba demasiado lleno de impurezas para pasar a Duat, el submundo egipcio. Amit comería el corazón y el alma del difunto estaría condenado a vagar sin descanso por toda la eternidad, sin encontrar nunca paz y descanso. Esto es puramente como el mito de lo que significa Amit. Claro. No sé si Manu quiere explicar algo más. Sí, algo importante, como la mitología es algo que se vino desarrollando de forma oral y después hubieron textos y traducciones, nosotros estamos basándonos en algunos de los mitos que encontramos y que nos parecieron que nos llamaron más la atención, porque hay muchas diferencias entre los mitos. Entonces, por ejemplo, en otro lo que dicen es que cuando se los comen, habitaban en el estómago de él como en un infierno donde van a sufrir por toda la eternidad. Solo como para que sepan, ¿verdad? Que tal vez haya diferencias en el mito, y si ustedes conocen una diferencia, también nos las pueden poner. Uh-huh. Sí, todos, normalmente lo que son los mitos tienen siempre tiene varias versiones, nunca hay una versión única, porque dependía mucho de la zona en la que se difundía esa historia o ese mito o leyenda. Entonces tenía ciertas versiones dependiendo del pensamiento de cada población. Entonces está esa que yo comenté, que era que el alma vagaba condenada sin descanso, y está esta otra que menciona Manu, que es que están dentro del estómago de Amit, ¿verdad? Para que algo que me encanta de Amit es que, bueno, tiene como la dualidad de demonio-deidad, ¿verdad? Algunos lo creían demonio y otros lo creían diosa, pero era muy temida. De hecho, su representación de cocodrilo, pues ya es temible porque era un ser que en el egipcio... ¡Ay, hola, Vir! Perdón, hasta ahora te digo hola. Ya era muy temida, o sea, un cocodrilo habían accidentes y se comía a los humanos, se sabía. La otra parte que es león, que también es un ser bastante agresivo, y el hipopótamo, que también se sabe que los hipopótamos son sumamente agresivos y peligrosos incluso para los humanos. De hecho, muere más gente por hipopótamos que por cocodrilos actualmente. En África, ¿verdad? En Costa Rica, pues solo por cocodrilos, porque no tenemos hipopótamos. Entonces, el personaje que vamos a encontrar, que no sé, todavía no ha quedado claro si es el antagonista, pero exacto, aquí lo tenemos. Es el avatar, ya sabemos, ¿verdad? El frasco que necesita la deidad. Pero sin spoilers. No, pero no es spoiler, porque ahí se ve. Bueno. O sea, es el avatar de Amit, nada más, no vamos a decir más. Sí, bueno. Eso es lo único, sí. Friendly reminder ahí. Ajá. Sí, no, todavía spoilers no, o sea, de verdad hoy estoy súper consciente, porque bueno, de hecho vemos primero a este Mae que a Moon Knight. Uh-huh. Entonces, como para que sepan, entonces ven, ahí tiene la cabeza de cocodrilo, tiene la balanza que es del juicio que decía Sophie, y ya, eso es todo lo que les vamos a decir hasta ahora. Uh-huh. No sé si quiere mencionar el otro dios que ve. Sí, bueno, si tienen alguna pregunta nos dicen. Sí, desde sí no conseguí imagen, perdón, disculpas. No, relax. Algo que quería mencionar al principio que se me olvidó, que Marvel, bueno, los cómics en general, DC también, han utilizado mucho la mitología griega, egipcia, de todo, para... Nórdica, ¿verdad? Tenemos a Thor. Entonces, yo estaba pensando por qué, si son dioses igual que Thor y Odín, porque aquí necesitan avatares si Thor y Odín son humanos. Resulta que en el universo Marvel, esto sí no se sabe en ningún lado, solo como en un cómic o dos cómics lo mencionan, que yo tenga conocimiento, los dioses egipcios están encerrados en una realidad alterna, inmaterial, en unas pirámides enfrascados. Eso es todo. Por eso es que ellos sí necesitan avatares y no son como Odín. Interesante ese detalle, porque sí, es cierto. Si se pone uno a pensar, uno dice, sí, pero ahí anda Thor y Odín y Loki, todos de lo más relajados por la Tierra y por todo el universo. Sí, tiene sentido. Sí, ya es otra situación de
otro contexto. Pero me parece interesante, es como más chiva que tengan que estar utilizando humanos a lo largo de la eternidad, por ejemplo, en lugar de simplemente vivir ellos, o sea, el Dios sí vive eternamente, pero necesita un humano que le sea de canal. Me parece como más chiva. A mí me parece súper chiva porque la interacción con los seres humanos va a ser muy diferente y es más necesaria y obligada que sea con los seres humanos. Eric, pura vida. Sí, está interesante. Entonces, eso con Amit, ¿verdad? Que es como un dios ahí, dios demonio. Ahora vamos a pasar al siguiente, que ahora sí es el dios que está... No, Amit es diosa, ¿verdad? Femenina. Con este otro dios que es el avatar, Moon Knight es su avatar. Entonces, Sofi, si quieres poner la imagen, ahí tienes. ¿Perdón, de quién? De Khonshu. Ay. Ya pasamos de Khonshu, ¿verdad? Sí, pero no tengo imagen de Khonshu. Ah, bueno, no, relax. Saludos, Eric. Por eso estaba diciendo disculpas. No, tranqui. Entonces, Khonshu, ¿qué pasa con Khonshu? Khonshu es un dios, tal vez no es de los más conocidos incluso, porque yo creo que aquí yo jugaba un juego que se llamaba Faraón y estaban los dioses principales y no estaba Khonshu, entonces no lo conocía. Pero ya conociéndolo, Khonshu es un dios que representa la parte lunar. Tenemos que generalmente los dioses principales son como solares y este es un dios lunar, es hijo del dios primigenio Ra, que ahorita vamos a ver un poco cómo funciona esto de los dioses primigenios y los dioses que hay. Y es de Ra y espérense un segundo, que el nombre se me olvida y se me enreda un poco porque no son nombres que los tengo. Y Mut. Mut es una diosa madre primordial. La representaba un buitre y un babino, que es un tipo mono raro. Y ella lo que quiere decir es buitre y madre. Y Amon-Ra es el dios, padre de los dioses. Entonces eso es como interesante saber que vamos a tener un dios que es hijo directo del primigenio. Además de eso, de que es lunar y todo esto, es un dios curioso porque tiene como mucha dualidad dentro de sí. Es parte primigenia, parte protectora, se le quería y se le respetaba mucho. Él se dice que él ayudaba a los dioses a conseguir su comida y ayudaba a los faraones y a los de la realeza en la caza. Los protegía para que fueran a cazar y les enseñó todas las técnicas de cacería, lo cual me pareció interesante, ¿verdad? Que es esto de traer la comida. Sin embargo, la gente le tenía mucho miedo y era muy temible. Era un dios que les tenían mucho miedo porque él era tan poderoso que era el que se encargaba de espantar a los malos espíritus. Pero daba miedo. Me recordó un poco la mitología de la India, que generalmente los que también espantan demonios se representan con caras feas en muchos, también en otros lugares y todo. Y él tiene cara de halcón. Entonces en la serie lo vamos, bueno, no lo vamos a ver todavía, como nada, spoilers. Sí, bueno, sí, es que eso iba a decir, también podría ser spoiler, ¿no? Sí, nada, perdón, no hemos dicho nada. Sí, pero nada más. Entonces es un dios protector. En Marvel lo toman también como de la venganza. Eso pues probablemente en lo que estuvimos, bueno, no sé si Sophie encontró algo o Gaby, pero yo no encontré que se relacionara directamente con la venganza, pero sí con la protección y con la cacería y con el miedo. Entonces en esa parte sí lo representaron muy bien. Hay que recordar que muchas veces los cómics adaptan algunas cosas para que encaje más en la trama. Sí. Había algo más interesante que también me había gustado. Que la relación de él con los humanos también lo consideraban como un dios viajero que andaba así como por los lugares. Entonces no es raro que fuera el que eligiera a Mark, que Mark era un cazarrecompensas que anda por todo el mundo, como su avatar, porque Mark tenía esa característica de ser viajero y
y este dios también se considera como viajero en la mitología egipcia. Recordemos que es muy diferente a lo que llega a representar en Marvel, que lo mismo pasa con Amit. Ellos ponen la balanza de Amit, pero Amit era la que se comía los corazones y Anubis era el que hacía el juicio, y pues no vengaba del todo, pero sí se encargaba. De hecho, mucha de la brujería egipcia en esa época, de la magia egipcia, lo invocaban a él para protección y para poder ganar incluso cosas. No sé si hablé mucho. No, está bien. No, está bien. Porque sí, también. Es que es parte de la mitología, ¿verdad? Entonces, parte de lo que. Como para entender un poco, porque sí hay detallillos que se queda uno como, ok, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información, verdad? Entonces, sí, digamos, queda un poco más claro y ya a la hora uno de ver el primer capítulo, como que ya ahora. De hecho, ahora que usted explica eso, yo es como, ya entendí. No, yo creo que esta parte y esta parte. Ajá, yo creo que este podcast va en ese sentido de que yo ahora creo que en esa semana, antes de ver el segundo capítulo, voy a tirarme de nuevo el primero. Es como que ya, ¿verdad? Como dice Sofía, o sea, verlo y decir, ya sé dónde viene esta cosa, ¿verdad? Pues de eso es que hacía eso. Ajá, sí, porque uno empieza a ver la serie y te eso yo que ni siquiera sabía que tu personaje existía en la vida de Marvel. Y es como que yo agarré una película al minuto 35, ¿verdad? O sea, yo entré yo, ¿qué es esta vara? Y yo, ¿qué me estaba hablando? Yo sabía que existía porque a una amiga le encanta, que de hecho ahora me recomendó unos cómics que seguro voy a empezar a leer ahora, pero nada más sabía que existía y ya, no sabía qué era. Interesante. Si quieren pasamos al siguiente elemento. Nada más vamos a explicar qué significa, porque es muy importante en la mitología egipcia. Manu, ¿puede poner si quiere la imagen? Sí, perdón. Estoy ahí compartiendo, perdón. Bueno, en la mitología egipcia, un insecto o animal, etcétera, además del gato y otros personajes, digamos, o otros seres vivos, uno muy importante es el escarabajo, ¿verdad? Nada más voy a explicar la parte mitológica para no hacer spoilers en esta primera parte. Este es un símbolo masculino y el emblema del dios Sol, ¿verdad? Nosotros si pensamos en la momia y en este montón de películas y etcétera, normalmente siempre vemos el escarabajo, ¿verdad? Se creía que solo existía machos que nacían espontáneamente del estiércol, boñiga o como quieran llamarle, ¿verdad? También fue un símbolo de la continuidad de la vida que se regenera por sí misma. Por estas razones se considera el dios de la vida eterna, de la resurrección y del amanecer. Y además en la vida servía como protección contra el mal, sea fuera visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. Y en la muerte, quien lo portaba adquiría posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna. O sea, este símbolo, digamos que y ya su explicación me pareció súper importante, tanto, digamos, en esta serie como en todas las películas y en todas las cosas que yo he visto relacionadas a Egipto, porque es cierto, si nos ponemos a pensar, siempre el escarabajo aparece en todas las películas y en todo lado, hasta en Aladín, que aunque es árabe, también tiene influencia egipcia, etcétera, ¿verdad? Y el escarabajo ahora, digamos, me abre mucho los ojos en muchos aspectos, y en la serie creo que tiene gran importancia el símbolo. ¿Qué le parece, Manu? Tiene sentido, ¿verdad? Sí, pero no puedo decir por qué para no hacer spoilers. Así que no Ajá, vamos a decir por qué. lo dejamos ahí nada más. Ahora. Yo no le hago clic con la serie, pues es que ya la vi muy feo. Dos veces. Sí, va a tener que volverla a ver. Pero bueno, cuando la vuelva a ver, ya usted va a decir, mira, ok, sí, cierto. Pero para que lo tengan presente. O sea, el escarabajo es un elemento muy importante en la mitología egipcia en este sentido, y en esta serie creo que es importante también. Una pregunta al margen, chiquillos. ¿Ustedes creen que todo esto, o sea, el lanzamiento de Moon Knight,
va a como desatar un fandom sobre la cultura egipcia. O sea, si alguien empieza a comercializar, vender, comprar, o sea, este tipo de joyería, o llevémoslo más barato, a bisutería, con el estilo egipcio, ¿será que se pone de moda? Solo por una serie. Yo creo que sí, totalmente. Sí, Las series muchas sí, veces marcan tendencia. ajá, sí, sí, la mitología nórdica ha estado de moda y ahora con Thor y Loki se puso más de moda. Ajá, el Es vikingo, igual. la serie también. Ujú. Después, cuando apareció la película, por ejemplo, de Disney y Hércules, yo vi que hubo gente más interesada en la mitología griega, Ujú. ¿verdad? Entonces sí, en realidad sí. O por ejemplo, cuando salió la película Gladiador con Maximus y todo eso, bueno, no es mitología, pero es de la época de Roma. También tiene influencia y se puso un poco de moda. Entonces sí, Igual que o sea, cuando salió la de la cosa esta de, ay, ¿cómo se llamaba? El Perón de Egipto. Sí, sí, la momia. La ajá, la momia, momia, ajá. cuando la momia apareció se puso más de moda. Incluso, o sea, yo recuerdo que cuando salió la momia, tuve a compañeras y familiares que decían, a mí me encanta la mitología egipcia. Después de haber visto la momia, investigar un poco más, etcétera. Entonces, o Ujú. sea, realmente, todas estas creencias y todo siempre se mueve según también los gustos de la época, digamos, y de la sociedad en ese momento. Entonces sí, para mí sí, sí se va a reflejar un gusto. Sí, eso es una estrategia que sí lo he visto Marvel, que ha tirado con todas las series últimamente, que es tirarlas una por semana. Hace que el hype dure más, a diferencia de ciertas series como Netflix, que tiran en Netflix, que tiran todo de un solo bloque. Que la gente, claro, Ujú, puede hacer un boom de maratón de un fin de semana, pero hasta ahí llegó. En cambio, ujú, cuando las tiran una vez por semana, da chance a hacer estos tipos de cosas. Pasó mucho con WandaVision. Eso es ujú. cierto, porque entonces, digamos, en este lapso, bueno, lo que vos decías, Gaby, que por ejemplo ahora, para el próximo capítulo, ya con toda esta información y si uno investiga un poco más de los aspectos mitológicos, ya uno va a ver el capítulo siguiente, para el otro probablemente vayan a salir cosas diferentes y va a mantener yo espero que sí, digamos, este hype de la mitología egipcia, porque a mí me encanta la mitología egipcia. Por cierto, saludos a Silvia. Y dice Eric, Roma sí tiene su mitología y no más afín, y no es más afín que cualquier otra, Ah, supongo. sí, claro, no, sí, claro, o sea, obviamente o sea, Roma tiene su mitología. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo decía que en El Gladiador no es tan mitológico. Sí La tiene sus película. detallillos, ajá, la película Gladiador no trata tanto de mitología, sino como de la sociedad romana de la época, era eso, pero claro que tiene su mitología y bueno, es extremadamente grande y pesada para mi gusto, pero me gusta mucho. Un poco Mucho robada. es que es parte del imperial, digamos, de todo el imperio que fueron creando. Y no es del todo robada, sino ha sido adaptada. Que Adaptada, es, sí, está bien, suena más ajá, bonito. adaptada y adoptada. Que esto Sí. también es parte, digamos, de lo que ahora voy a hablar. Uh-huh. Que no sé Silvia si dice que quieren. Pompeya también, sí, claro. De hecho, ahora hay una serie de Pompeya, yo creo que también, Uh-huh, pero no pegó tanto el hype, yo creo que esta sí va a pegar más un poco con lo que dice Gaby. uh-huh, sí. Ay, algo que quería mencionar que se me olvidó, otra cosa importante antes de pasar al siguiente tema con la mitología egipcia, es que la mitología egipcia se maneja mucho múltiplos de tres. Tienen trinidades, bueno, ellos tienen un panteón gigante, pero lo manejaban, como decir, por trinidades en algunos casos y bueno, la eneada que ahora Sofía va a explicar, que son los 9 principales, pero entonces, esto de las trinidades, Khonshu es parte de una trinidad, se dividía en padre, madre e hijo. Entonces, el padre de Khonshu era Amon, la madre Amon, que después llega a pasar a Amon-Ra, que es el dios primigenio, el primero y el dios del sol. Luego llega Mut, que Mut es la diosa madre buitre que ya dijimos. Y luego está Khonshu. Ellos tres eran como los patrones, podríamos decir ahora, los santos patrones, así como la negrita de Costa Rica, ellos eran los tres patrones de del sur de Egipto, de una parte del sur de Egipto que de Luxor se llamaba esa ciudad que era la Uh-huh. antigua Tebas. Entonces, y fue
una época de apogeo egipcio donde tuvieron muchas riquezas. Entonces Khonshu fue una parte de la Trinidad importante del auge egipcio, que también es interesante. Y en de Moon Knight, en la serie, también estamos empezando a ver como un tipo de Trinidad, pero todavía no se la vamos a decir porque va a ser para más adelante la parte de spoilers, pero todavía no. Ah, perdón. Pasé de imagen, perdón. Relax. Bueno, esto tiene, digamos, esto que les voy a comentar es como para que tengan una perspectiva desde, digamos, lo que quieren trabajar Marvel. No creo que se vayan a adentrar tanto, igual lo que les estoy dando es una pincelada muy por encima porque al igual que la mitología griega, la romana, etcétera, la egipcia también es muy densa, pero bueno, vamos a hablar de algo que se menciona, digamos, desde casi que los primeros minutos y durante casi que todo el capítulo, que es la famosa Eneada. Eneada la palabra viene del griego Eneas, que significa 9, la antigua denominación del idioma griego, ¿verdad? Pero la palabra egipcia sería Pesediet o Pesediet, no sé cómo se pronuncia, pero sería, digamos, esa más o menos la palabra. Esta se usa para denominar el conjunto de 9 dioses que conforman la cosmogonía de Heliópolis, creada por los sacerdotes de esta ciudad, ¿verdad? Entonces, esta Eneada está formada por Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Set. Los egipcios, como mencionaba Manuel, tuvieron una gran tendencia a las agrupaciones familiares de sus dioses. Primero empezaron por parejas, representando la fuerza creadora mediante el principio femenino y masculino. Tras la reunificación, cada ciudad luchaba por la distinción de un dios, colocándolo a la cabeza de un mito de creación. Y en la cabeza de las agrupaciones familiares pasaron de las parejas a las triadas, digamos, que mencionaba, o las trinidades que mencionaba Manuel, o ya empezaron a hacerse grupos mayores, hasta que ya se conformó lo que es la Eneada, que son casi siempre compuesto por 9 divinidades relacionadas entre sí. Las más importantes de todas estas cosmogonías era esta, digamos, la más antigua, la de Heliópolis, ya que estaba creada, como mencioné, por los sacerdotes de Ra en esta ciudad. Todas estas cosmogonías locales eran aceptadas, tanto, digamos, griegos como romanos, egipcios eran politeístas, y todos, eso sí, tenían una base en común. Para los egipcios, bueno, estaba el océano primordial, Num, que es donde se encuentra el potencial de vida y de donde nacerán los dioses en clara analogía con el Nilo como dador de vida. Estaba la colina primigenia, donde se originó la vida, representada por las tierras que quedaban al descubierto tras las crecidas, lugares fertilizados donde la vida resurgía cíclicamente, ¿verdad? Después está el sol, Dios creador, causante del nacimiento y desarrollo de los seres vivos. Y después estaban los fenómenos naturales, que también eran personificados por diversos dioses. Entonces esto era como ese es como el machote, digámoslo así, de la cosmogonía, ¿verdad? Y ya puramente en esta Eneada podemos distinguir los 3 principios que forman la creación en sí misma. Principio creador, que era la vida cósmica, donde está Atum Ra, Shu y Tefnut. Está el cosmos ordenado, que es ya la parte de la vida de la naturaleza, donde estaba Geb, que era la tierra, y Nut, el cielo, o creo que era al revés, esperen. Sí, no, Geb era la tierra y Nut era el cielo. Yo no sé por qué los confundo. Yo me acordé porque G de Gea. Sí, a ver, sí, ahí está. Perdón, Sofi, pausa, sí. Un segundo. ¿Puedes hacer más grande la imagen que se ve ahí, sí. Gea y Nut? Vamos a ver, aquí están. Bueno, Nut, estos son otros, ¿verdad? Esto es como, les estoy dando como muy por encima porque, o sea, realmente es bastante. Aquí están Geb y Nut. A ver si pueden ver el mouse, ¿verdad? Ahí.
Ahí, vamos a ver, ahí. Y después el último principio sería el orden político, que es ya donde está la vida del hombre, que serían, entonces en esto, aquí estarían Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus, ¿verdad? Entonces, yo tengo un librito que se llama Leyendas de Egipto, en donde explican esta cosmogonía. Pensaba en leerlo, pero también tengo un resumen, entonces yo creo que mejor leemos el resumen. lo voy a leer porque sí es un poco ahí como un poco con, enredadillo, entonces como para que tengan una idea de cómo es el mito. Entonces dice, cuando el mundo aún no existía, todo estaba fundido en el océano caótico, Num, donde se encontraba Tum, el sol, diluido, hasta que tomó conciencia de sí mismo y gritó surgiendo Ra, cuyos títulos hablan de su autosuficiencia. Él se creó a sí mismo, el gran él y ella, y hace emerger una colina, la colina primordial, la primera materia sólida donde se crea y coloca toda su obra. Crea el principio masculino y el femenino para que los egipcios son el símbolo de creación y generación, formado por el aire, Shu, la humedad, Tefnut, antepasados del resto de los dioses. De esta primera pareja nace Nut, el cielo, Gef, la tierra. Ra había prohibido la unión de Nut y Gef, por lo que les castigó por su desobediencia, mandando a Shu que los separara. De este modo, Gef tumbado, Nut arqueada sobre él, y Shu entre ambos permiten la aparición del espacio necesario para el mundo que conocemos con todos los seres vivientes, incluida la humanidad que nace de las lágrimas de Atum. También los maldijo ordenando que no nacieran hijos ningún mes del año, por lo que Osiris, Isis, Set y Neftis crecen dentro de ella, e incluso Isis da luz a Horus en su vientre. El dios Thoth intercedió por ellos y robó a la luna los 5 días epagómenos añadidos al año, para que los 5 nacieran: Osiris, Isis, su hijo Horus, Set y Neftis. Set y Neftis no tuvieron hijos, pero ella concibió con Osiris a Anubis, encargado de acompañar a los muertos al más allá. Este es como un resumen del mito. Entonces, es muy interesante porque ellos sí tenían la idea de los 360 días, y gracias a Thoth, él añadió 5 días más para que pudieran nacer todos ellos, porque como Atum dijo, nadie puede nacer en todo el mes del año, entonces mediante una apuesta ahí que hicieron, agregó 5 días extra y ahí pudieron nacer todos estos dioses. Entonces es bastante vacilón. Los dioses cósmicos, lo que es Atum, Shu, Tefnut, Nut y Gef, no tienen templos ni fiestas. Sin embargo, Nut y Gef son representados en tumbas y en templos de otros dioses, mientras que ya lo que es Osiris, Isis, Set y Neftis sí tenían numerosos templos, se celebraban fiestas durante los 5 días epagómenos al finalizar el año. Entonces es bastante interesante. Como les digo, esto es un resumen del resumen del resumen del resumen de la mitología, porque sí, aquí como podemos ver es mucho más denso y es súper grande, digamos, toda esta historia. Perdón un segundo, ahí, bueno, sí, ya el resumen, aquí Silvia había preguntado que si no era Horus el dios primigenio. Aquí vemos que no, que Horus en realidad es un nieto o bisnieto de Ra, no, nieto sería de Ra. No, bisnieto, sí, sería un bisnieto de Ra, porque son los hijos de los hijos de los hijos. Sí, sí, es hijo de Osiris y de ahora lo mencioné. Ah, Sofi, ahora sí, que mencionaste días epagómenos, creo que es un término un poco... Significa que son 5 días agregados al calendario. Exacto, gracias. O sea, eran 360 días y los 5 días que faltan para los 365 días se le dicen días epagómenos, digamos en lo que es en Egipto. ¿Alguna pregunta, algo? Yo muchas. Sí, Gaby. Mientras que Sofía explicaba, es que esto es como... Es interesantísimo,
Es que uno cuando ya empieza a ver las series, por ejemplo, la mitología nórdica, uno ya va entendiendo, ¿verdad? Después de 4 o 5 series, más 2 3 películas, ya uno como que lo domina el dedillo. Esto es lo mismo, nada más que es la primera vez que uno lo ve. Entonces necesito como imprimirlo para ver todo Moonlight. Necesito imprimirlo, ponerlo como un forro en la pared de la parte del cual, como, no sé si ustedes vieron Dark. Sí, que desmadre. Yo no. Ajá, pero uno necesita tener igual, cuando uno ve Dark, uno necesita tener como dibujado en la pizarra, como la genealogía de esa gente. Esto va siendo igual, las de eso con los nombres. Y entre paréntesis, ¿cómo se pronuncian? Ah, sí, claro, no, y es que lo que es, digamos, igual pasa, por ejemplo, con la mitología nórdica. A mí, digamos, me llama mucho la atención y sinceramente no se me pega ningún nombre, o sea, solo Odín, Thor y Loki son los únicos nombres que yo tengo presente y de ahí en adelante se me olvidan todos los demás de la mitología nórdica porque son muy complejos. Y tras de eso, son demasiados dioses. O sea, es demasiada historia y demasiada, digamos, lo que produjeron los nórdicos. Entonces, o sea, entiendo perfectamente. Y uno debería así como, ok, voy a ver entonces, ¿cómo era que se llamaba? El forrito, el forrito. El forrito, sí. Y tiene, como lo dicen en los griegos y en los nórdicos, en los egipcios hay campeones. O sea, tienen sus campeones, supongo. Me imagino que sí. Yo es que lo que es mitología egipcia sé muy poco, sinceramente. O sea, No yo sí, digamos, como Horus y esto. O sea, realmente yo quiero terminar de ver esta serie y definitivamente voy a empezar a buscar mitología egipcia porque me llama mucho la atención y me gustaría ver que, digamos, yo conozco más mitología griega, entonces me gustaría como verlo con comparación digamos, entre egipcia y griega, como para yo ir comprendiendo también cómo funcionan estas, ¿verdad? Porque sí, o sea, realmente no sé. Hay un montón de dioses, digamos, que por ejemplo se mencionan en La Momia y en estas otras series y películas, y ahí sí yo, digamos que les quedo mal porque no estoy tan empapada de la mitología. Ahí, digamos, ahí me gustaría meter un poco cuchara. Bueno, primero saludar a Fabri. Hola, Fabri Díaz. Y vienen unas preguntas. Dice Varo Rod, no conocía este canal y no sé por qué me llegó la notificación, pero está súper interesante. Saludos. ¡Uy, gracias! Saludos. Bueno que le llegó la notificación tan random a Ricón Random. Ahí, digamos, eso que dice, bueno, Eric nos está preguntando algo interesante, ahora lo respondo un poquito, en qué se basó Akenatón para su revolución religiosa, porque no, pero bueno, ahorita lo explicamos un poco más. Lo que está diciendo Gaby, eso de que si los egipcios tenían campeones, tampoco soy tan experto de la mitología y de la historia egipcia, ni historiador ni nada, pero creo que no eran los héroes y tipo Hércules y eso, o... No sé si eso es como la pregunta. Sí, como humanos o semi-humanos que eran los héroes de esta cultura. Según las historias que he leído, ¿verdad? Casi todas se basaban más bien entre luchas entre los dioses, digamos, Horus que lo mencionaron, Anubis, Set, todos ellos engendraban entre ellos otras deidades. Los que eran semidioses, según mi conocimiento, si alguien sabe otra cosa, me la puede decir y lo corregiríamos. Los únicos semidioses que habían, que no eran ni tan semidioses, eran casi que los dioses, eran los faraones y las faraonas, porque ellos, conocemos a Cleopatra y todo, que tuvieron, incluso que tuvieron mucho poder político y religioso y social. Entonces, según tengo entendido, los únicos que eran así como después de las deidades, los dioses, eran los faraones que reinaban. Porque yo nunca he encontrado historias de semidioses, ni de héroes, ni de campeones, ni nada de esto. Ellos eran muy, muy religiosos directamente a lo divino, si se podría llamar. Por ahí va mi pregunta, porque no son como populares este término de campeones en la cultura egipcia. Yo suponía que era por ahí, por la cosa esta tan religiosa, que los tienen tan en alto.
Es No que son ellos tan sí. humanizados. En los griegos son muy humanizados, cometen, o sea, los dioses griegos y romanos son muy humanos, cometen muchos errores, son como muy cercanos. Entonces siento que la egipcia los tiene como mucho más allá. Sí, la Es que egipcia también cometen errores y tienen muchos defectos. Por ejemplo, Set, que era uno de los primeros hijos de Ra, no, de los segunda generación de los nietos de Ra, él llega a tener celos de su hermano y empieza una guerra entre los dos hermanos. Y toda una odisea, hay así como una épica del hijo ay, ¿cómo se llama? Osiris, porque Seth logra matar a Osiris y hay una épica del hijo y de cómo logran revivir a Osiris y todo, y su esposa, que es Isis, también tiene un papel muy fuerte en encontrar todas estas cosas. Pero son épicas solo de los dioses, no intervienen humanos en ningún punto que yo conozca, una vez más. Sí, es que, por ejemplo, en la mitología griega se entiende que es como digamos, los dioses griegos son como un reflejo de la sociedad, digamos, no hay cierto, digamos, los héroes son como, y bueno, se espera que los dioses también sean como ¿cómo es que le dicen? La imagen a seguir. Sin embargo, si uno analiza, también todos ellos son un reflejo de la sociedad. Entonces tienen como esa cercanía a los mortales, ¿verdad? Porque realmente es una representación de lo que ocurre, digamos, en la sociedad griega. Entonces, aquí digamos, en la parte de la mitología egipcia, a lo que yo conozco, sí es un poco más, digamos, como un poco más separado de esta humanidad, ¿verdad? Es como que ellos ya, los mortales quieren ser ya un poco más parecidos a ellos en moral, en cómo se comportan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es un poco diferente el concepto, digamos, de Dios, de cómo se manejan estas dos culturas. De hecho, a mí me gustaba más el egipcio. Ahora, bueno, antes de seguir hablando de esto, yo creo que se nos va a ir en mitología en vez de la serie, pero sí, está chiva. Eric nos pregunta. En la otra semana hacemos versión 2, que se Sí, me parece. Eric pregunta, esta es una pregunta bastante, ¿en qué se basó Akenatón para su revolución religiosa? Bueno, para quienes no conocen, Akenatón fue uno como de los faraones. Él veneraba a otra divinidad, a otra deidad que se llamaba Atón, que era como el dios sol que representaba la vida. No conozco mucho de Atón, la verdad. Y él lo que quería era que fuera casi que un monoteísmo, que solo se venerara a partir de ahora a Atón como el superior, supremo, y quitar las demás deidades. No sé, a lo que yo, o sea, como les digo, no soy historiador, pero a lo que uno ha buscado un poquito, y aquí estuve buscando ahora un poco más, Atón no se sabe muy bien cómo fue este proceso de revolución, a lo que conozco, pero sí se cree que hubo cosas políticas y religiosas, porque recordemos que los faraones ellos eran como los avatares, tal vez, o las representaciones de alguna de las divinidades en la tierra y en el imperio egipcio. En este momento, Akenatón fue ya, o sea, ya el imperio ya estaba consolidado y todo, no sé en qué etapa del imperio fue, ahí sí, disculpen mi ignorancia, lo podemos buscar tal vez para la próxima y encontrar un poco más. Pero él lo que quería era cambiar, bueno, hizo un cambio a la capital, voy, que aquí lo tengo escrito porque me cuesta pronunciar, Karnak, y en el antiguo egipcio se llamaba Ipet Sut. Entonces, se sabe, o lo que se dice, o lo que investigo un poco, es que él quería como hacer este traslado, quería empezar a ser históricamente más reconocido y todo, y con esto, ya como en sospecha personal, creo que iba también a deslegitimar mucho de los faraones anteriores a él, porque si el único dios era Atón, todos los demás habían sido dioses falsos o dioses menores,
por lo tanto todos los demás faraones quedarían desprestigiados. Y políticamente probablemente habría un choque en ese momento. De hecho, voy a apuntármelo de tarea a ver si encuentro más para la próxima, porque casi no sé de él. Es decir, que entonces Akenatón tenía un pensamiento más monoteísta. Correcto. Exacto. Y yo sí puedo hacer un aporte porque algo me acuerdo de la U. Ajá. Sí, a lo que yo me acuerdo es como lo que dice Manu de él tenía la ilusión o la aspiración de ser mucho más reconocido que todos los demás faraones. Aquí no me juzguen, no me acribillen, pero era como un intento, como a lo que nosotros conocemos en Occidente, de Jesús ser el mensajero de Dios. Él quería ser el mensajero de Dios. Él era el elegido y quería llegar a ser tan relevante para los egipcios en ese sentido. O sea, él era la conexión del Dios, Atón, con la tierra. Entonces, a ese punto quería llegar él. Pero es como venirse a tirar al suelo la cultura de milenios porque él quería ser monoteísta, ¿verdad? Y así él sería el representante del Dios y todos los demás. De hecho, él fundó una nueva capital. Las capitales estaban en Tebas, que mencionamos anteriormente, y otro lugar que no sé, que no me acuerdo. Ahí para la próxima respondemos un poco más completo si encontramos más info. Y él ordenó construir una nueva. O sea, imagínense la necesidad de grandeza que él no solo quiso un monumento, él quiso una nueva ciudad, una nueva capital y casi que un nuevo reino egipcio. Entonces, por ahí está. Sí, es que lo que es Egipto es mucha información, digamos. Por eso sí, ya yo definitivamente después de ver este primer capítulo, yo dije, definitivamente tengo que adentrarme en este mundo. Sí, digamos, yo tengo este libro de leyendas egipcias, que yo creo que voy a leérmelo porque estoy echándole una ojeada y creo que puede funcionar más información de aquí de la que me llama la atención. Tenemos un comentario. Pasar de politeísmo a monoteísmo causó repudio en la sociedad egipcia y los muchos templos con sus sacerdotes, muchos centros con sus sacerdotes caerían. Por eso él y Tutankamón fueron borrados de los registros. Uy, qué interesante. Y de ahí que la tumba más famosa quedara intacta sin saqueos. Porque gracias por la información, muy interesante. Gracias, don Barro Rod. Está demasiado interesante, voy a tener que leer más de eso. Yo digo que la gente nos ponga en los comentarios si quieren que Sophie se haga máster en cultura egipcia. En los comentarios, Sophie para Egipto. Bueno, si me mandan a Egipto, ¿verdad? Yo feliz. En Google, para aclarar, en Google la mandamos a Egipto. En Google Maps ponemos un avioncito con la foto de Sophie. Bueno, está bien, también. Comenten si quieren otro episodio que sea enfocado en cultura egipcia. ¿Por cuántos capítulos puede llegar Moon Knight? 6. Sí. Incluso podemos dedicar la cultura egipcia en los diferentes aspectos, no solo Moon Knight, porque hemos tenido montones de películas y montones de hasta videojuegos basados en Egipto, pero creo que no han sido como tan fuertes como este de Moon Knight. Bueno, La Momia sí fue fuerte. La Momia tuvo 3 capítulos. Fue una trilogía. 3 películas. 3 películas, sí, perdón.